Hola, bienvenidos. Estamos en nuestra primera actividad y capacitación sobre proyectos de permacultura y pensamiento regenerativo. Bienvenidos. Entonces, en términos sencillos, la permacultura es una forma de ver el mundo a través de los ojos de la naturaleza, un lente a través del cual ver el mundo basándonos en tres éticas: el cuidado de la tierra, el cuidado de las personas y el cuidado del futuro. Esto requiere una observación y adaptación constantes, ya que la naturaleza está cambiando constantemente. El esquema de este curso es: primero, vamos a hablar sobre los principios de la permacultura, cómo pensar como la naturaleza. Dos, sobre sistemas complejos, cómo desarrollar una comprensión holística de los problemas mundiales. Tres, visualizando el mundo ideal, cómo imitar la perfección de la naturaleza en los sistemas humanos. Cuatro, mapear el contexto, cómo trazar un mapa exhaustivo de problemas, recursos, oportunidades existentes. Cinco, diseñar como la naturaleza, cómo crear proyectos sostenibles y de gran impacto. Y seis, implementación práctica, cómo planificar y ejecutar proyectos con un uso eficiente de los recursos. Entonces, hoy vamos a hablar de los principios de permacultura. Debemos entender que nuestro planeta está en un punto de ruptura. La construcción del suelo es fundamentalmente tan crítica como la construcción de la paz. Y si observamos los problemas del mundo, son demasiado grandes y demasiado complejos. Y esto nos da un sentimiento de desesperanza. En la agenda para el 2030 de desarrollo sostenible de la ONU, adoptada por los Estados miembros de todas las Naciones Unidas en el 2015, ofrecen un plan compartido para la paz y la prosperidad de las personas y del planeta, ahora y en el futuro. Sus núcleos son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son como un llamado urgente a la acción de todos los países desarrollados y en desarrollo y a una alianza mundial. Reconocen que acabar con la pobreza y otras privaciones debe ir de la mano de estrategias que mejoren la salud y la educación y reduzcan la desigualdad y estimulen el crecimiento económico, y todo ello al tiempo que se hace frente a este cambio climático y se trabaja para preservar nuestros océanos y nuestros bosques. La permacultura, entonces, está orientada a la acción, proporciona un marco de diseño ecológico y sostenible para la reducción de problemas. Puede aplicarse en cualquier cosa porque todo tiene su origen en la naturaleza, sus patrones y sus ciclos. ¿Por qué no aprendemos de lo perfecto entonces? La escuela de la naturaleza. La idea original de permacultura viene de 1959, ocurrió mientras alguien observaba a los marsupiales andando por las selvas tropicales de Tasmania, porque estaba inspirado y asombrado por la abundancia vivificante y rica interconexión entre ese ecosistema. Entonces, él pensó, creo que podríamos construir sistemas que funcionaran tan bien como este. Ese fue Bill Morrison, Bill Mollison. Entonces, ¿qué es permacultura? El diseño consciente y el mantenimiento de sistemas productivos y agrícolas que tengan la diversidad, la estabilidad, la capacidad de recuperación de los ecosistemas naturales. Es la integración armoniosa del paisaje con las personas, proporcionándoles alimentos, energía, cobijo y otras necesidades materiales e inmateriales de forma sostenible. Entonces, la permacultura es una filosofía de trabajo con la naturaleza y no contra ella, de observación prolongada, reflexiva,
no de trabajo prolongado y reflexivo. Y también tiene que ver con contemplar las plantas y los animales en todas sus funciones, en lugar de tratar cualquier zona como un sistema de productos únicos. Esto lo dicen Bill Mollison y David Holmgren en Australia. Entonces, las prácticas de permacultura y agricultura son similares en definición, ya que ambas son prácticas utilizadas para cultivar alimentos. Sin embargo, hay algunas diferencias claves entre estas dos cuando se usan. Cuando la mayoría de la gente piensa en cultivar alimentos, se imagina la agricultura convencional. La agricultura es simplemente la práctica de cultivar plantas, crear animales para nuestro consumo, para el consumo humano. En la mayoría de las sociedades modernas, la agricultura convencional generalmente involucra maquinaria avanzada, monocultivos y fertilizantes químicos. Todas estas tecnologías se crean para aumentar la productividad y resistir las duras condiciones ambientales a corto plazo. En la mayoría de los casos, esta forma de cultivar alimentos está impulsada por las ganancias y apunta a la producción en masa, a menudo a expensas del medio ambiente y del suelo cercano. Entonces, la permacultura es más que una filosofía de diseño, es una herramienta y una práctica. Es una forma de pensar en cultivar alimentos que está en armonía con la naturaleza en lugar de oponerse a ella. Tiene tres principios fundamentales, tiene tres principios fundamentales que son, primero, cuidar la tierra. Significa crear y mantener un ecosistema saludable en beneficio del medio ambiente y la vida que depende de él. Segundo, cuidar a las personas. En términos simples, esto significa buscar proporcionar a las personas los recursos que necesitan para prosperar. Y tercero, tomar una parte justa. Y significa tomar solo lo que se necesita. Cualquier excedente de producción lo que debe hacer es redistribuirse o dejarse intacto y los desechos deben devolverse al suelo para nutrir el crecimiento futuro. Alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, de los cuales estamos hablando hace un momento, requiere una profunda transformación en la forma en que vivimos, en que pensamos y actuamos. Debemos pensar, vivir y actuar en resonancia con la tierra viva. Para los teóricos y los profesionales de la regeneración, en un momento de creciente amenaza global por la vida de la tierra, es más importante que nunca comprender no solo cómo sobreviven o incluso prosperan, sino cómo se mantienen en un curso progresivo hacia una mayor vitalidad, hacia una mayor viabilidad y potencial. En otras palabras, cómo evolucionan. Eso tiene que ver con Regenesis del 2018. La permacultura cubre diferentes aspectos y es el más holístico y el más grande sistema que existe. Si se pudiera resumir qué es la permacultura, es pensar como la naturaleza, a través de una observación inducida, es decir, una observación muy atenta, prolongada. Pero no se trata de intentar arreglar solo tu cerebro y tratar de intentar pensar como la naturaleza. Se debe ser guiado por cierta ética y vamos a estar hablando de esa ética más adelante. Entonces, el punto es que este proceso nos debe llevar a una acción y no es algo para solo quedarnos con él en nuestra cabeza, un concepto, sino hacer buen uso de él. ¿Pero qué tipo de acción? Pues literalmente cualquier acción y todas las acciones, porque permacultura puede ser implementada en cualquier escala. Puede ser implementado a proyectos de gran escala, porque existen proyectos de permacultura que están literalmente limpiando el desierto o restaurando la tierra entre países.
como proyectos comunitarios, y esto es lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, ¿en dónde? ¿Dónde podemos comenzar? En nuestro apartamento. En mi apartamento estamos cultivando comida. Tenemos un proyecto pequeñito de permacultura, pero también puede ser aplicado a proyectos sociales, pues no hay límites en permacultura. Por tener tantas posibles formas de aplicar la permacultura, es por eso que se parte de una ética y unos principios. Siempre y cuando entendamos los principios, los vamos a implementar en cualquier proyecto. Los principios están claros y no limitan a una cantidad de tierra que debes tener o que debas vivir en un lugar específico del mundo. No. Lo primero es entender los principios y comenzar a aplicarlos literalmente a tus proyectos específicos. Justamente es acerca de esos principios de los que vamos a hablar hoy. De hecho, todos vivimos en diferentes contextos. Yo vivo en un contexto diferente al de ustedes, diferente no solo en clima, sino culturalmente, socioeconómico, las necesidades específicas de las personas son diferentes, pero sin importar el contexto, se puede aplicar la permacultura a través de sus principios. Entonces, mencionamos anteriormente la ética. Pues la permacultura tiene 3 enfoques éticos que han estado allí desde sus inicios. Y cuando hablamos de permacultura, estamos hablando de 3 raíces éticas. Primero, cuidamos las personas. Segundo, cuidamos la tierra. Y el último se llama compartimos los recursos. ¿Qué significa que se comparte? Y se crean, es decir, se crean sistemas superabundantes donde donde se crean o se generan recursos abundantes. Nosotros lo llamamos cuidamos, nosotros preferimos llamarlo cuidamos el futuro, que es mucho más apropiado ahora que el futuro es tan incierto. Y debemos enfocarnos en los 3 aspectos éticos, ¿sí? En estos 3 aspectos éticos, porque eso nos completa el gran panorama. Si, por ejemplo, escogemos en este momento solo cuidar el planeta, digamos, ¿sí? Digamos, bueno, solo vamos a cuidar el planeta. Las personas que de hecho lo podríamos hacer sin tener en cuenta el futuro realmente, digamos, nuestra preocupación es alimentar a mi familia y ahora alimentar a mi comunidad y ahora plantar algo sin tener en cuenta cómo será el futuro. Digamos que no me importa este principio. ¿Mm? Es porque nosotros tenemos este enfoque, este tercer enfoque ético, donde la permacultura es como un desafío. ¿Por qué? Porque no solo quiere cuidar, no solo cuida a las personas, el medio ambiente, pero también se asegura los proyectos que se planteen, las soluciones que se planteen, asegura de que esa solución y ese sistema es capaz de incrementar en abundancia para sus descendientes y para las futuras comunidades. Esta es la ética en la permacultura y el pensamiento regenerativo. De ahí parte. Ahora, los principios que son bastantes, bueno, existen 12 principios establecidos por este señor David Holmgren y por Bill Mollison. Fueron ellos que fueron los cofundadores de la permacultura. Muchos de esos principios se parecen unos con otros. No vamos a revisarlos todos. Vamos a enfocarnos a escoger en los que podemos implementar sin importar cuál sea nuestro proyecto. Ese va a ser el enfoque. Ojo, porque algunos de estos principios son también actitudinales.
porque no tienen solo que ver con la naturaleza o cómo funciona la naturaleza, pero también cómo pensar, es decir, el tipo de actitud que tú deberías tener para poder solucionar problemas de la forma como la naturaleza lo haría. Entonces a ver algunos de esos principios, vamos a dar ejemplos de cómo pueden implementarse en sus propias vidas diarias.